Muy buenas noches, muy complacidos de estar aquí con ustedes en un programa más desde la otra acera. La APSE siempre preocupada porque estén muy informados de lo que está sucediendo en el país. Y hoy no es la excepción. El tema de hoy es la última reforma neoliberal de Carlos Alvarado. Y adivinen cuál es esa última reforma, Ley de Empleo Público, que ya está en Asamblea Legislativa, ya empezó otro camino más, con todas las circunstancias que hay alrededor de este tema. Pero bueno, para eso estamos aquí en esta noche y para discutir sobre esto tenemos varios invitados a los cuales pues les agradecemos de una vez su participación. Tenemos a la diputada Paola Vega, al diputado Pedro Muñoz y al señor Ricardo Vindas, él es economista. Entonces, pues, Fernando, aquí estamos esta noche. Otra vez para discutir sobre un proyecto que ahora, luego de su paso por la Comisión de Consultas Constitucionales, no solo no mejora la calidad y la cobertura de los servicios del Estado, sino que incluso podría empeorarla. Vamos con el editorial de APSE, la última reforma. El gobierno de Carlos Alvarado no ha tenido reparo ni vergüenza en avanzar con la agenda neoliberal más fuerte, antilaboral y anti-Estado social de derecho que hemos visto en los últimos 20 años. En primer lugar, está el dañino combo fiscal o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobado en el 2018. Lo curioso es que las finanzas están peor que antes y la economía está por el suelo. ¿Cuántos negocios cerraron por culpa del plan fiscal? Luego están las modificaciones a las pensiones del régimen del IBM. El gobierno ha sido absolutamente irresponsable y ha propuesto una serie de medidas que bajan el monto de la pensión, suben la edad de retiro y quitan derechos a las personas pensionadas. O sea, el modelo solidario que se vaya al traste. Eso lo hacen con una mano, mientras que con la otra le quitan plata a la caja. Según la Contraloría, el gobierno de Carlos Alvarado redujo sus aportes a la caja en un 34% para el inicio de este año, en media pandemia, y el gobierno se esconde de la caja. El ejemplo más claro de las políticas neoliberales es la última reforma que va a intentar el gobierno antes de salir, la Ley Marco de Empleo Público. Ha sido tantas las veces que el gobierno ha intentado pasar este proyecto que es muy difícil saber cómo quedó y qué cambios le hicieron. Después de que fue aprobado en primer debate, la Sala Cuarta encontró 35 inconstitucionalidades de fondo, es decir, que tanto el gobierno como 32 diputaciones de diferentes bancadas aprobaron un adefesio que iba en contra de la división de poderes y los fundamentos de la Constitución política. Hoy nos dicen que solo fueron asuntos técnicos y vuelven a enviar el proyecto cargado de inconsistencias, marañas legales y trampas al plenario legislativo, para que sea aprobado a la carrera, a golpe de tambor. Así es como cumplen los gobiernos neoliberales con proyectos antipopulares que no resuelven nada, con medidas autoritarias que lesionan la democracia y con medidas regresivas que se recargan sobre los hombros de la clase trabajadora. ¿Y los ricos? Costa Rica sigue siendo una de las naciones más desiguales del planeta Tierra. Y al parecer, Carlos Alvarado no le importa, porque los ricos son más ricos y siguen sin tocarse. Tal vez ese ha sido el propósito principal de sus reformas: socarle la faja a todos, excepto a los que más tienen. Más adelante, en Desde la Otra Acera, la diputada Paola Vega y el diputado Pedro Muñoz. Por ahora nos separamos para un corte con nuestros anunciantes. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones.
El pasado lunes 8 de noviembre entró a la corriente legislativa, al plenario mismo, los informes de minoría y mayoría que resultaron de la Comisión de Consultas Constitucionales de la Asamblea Legislativa. Luego de los 35 señalamientos de la Sala Cuarta, ¿cómo quedó el nuevo Frankenstein de la reforma de Ley Marco de Empleo Público? En el siguiente mix de entrevistas nos lo explican la diputada Paola Vega y el diputado Pedro Muñoz. La reforma de empleo público vuelve al ruedo legislativo. Pero, ¿qué hizo la Asamblea Legislativa con las 35 inconstitucionalidades encontradas por la Sala Cuarta? Hay de todo. Esta famosa coletilla con la que creen que rescatan la autonomía es atolillo con el dedo. Mientras las instituciones autónomas no estén en el capítulo de ámbito de cobertura y de exclusiones, siguen dentro del proyecto y le sigue aplicando tal cual el régimen de empleo público. Entonces lo que se hacen es una coletilla inentendible que además puede ser sujeta a interpretación del Poder Ejecutivo vía decreto. Esto es súper peligroso. Se excedieron también, meten cosas que no fueron señaladas por la sala, y recordemos que la comisión de consultas solo puede tocar lo que señaló la sala, es por eso que no puede cambiar, por ejemplo, objeción de conciencia. Ayer el diputado Villalta señalaba en plenario, por ejemplo, que excluyeron a la Defensoría de los Habitantes de Empleo Público. Pues hay un contubernio de varios diputados con la Defensora de los Habitantes, cuando ni en la consulta ni en el voto de la sala se menciona una sola vez la Defensoría, pues no tiene un rango constitucional. Entonces, sí, realmente lo que hicieron fue lamentable. Se excedieron ahí donde ellos ven que podían excederse, y omitieron varios señalamientos de la sala. La sala rescata algo que dijimos en la comisión, que era que, por ejemplo, el régimen universitario es tan particular que tiene un montón de ramas laborales, como el sector que atiende cultura, el de acción social, el de investigación, el de docencia. Todos estos señalamientos se los pasaron por completo, por alto, y no los incluyeron. Es por eso que nosotros, un buen grupo de diputados, insistíamos que para hacer las cosas bien había que devolverlo a la Comisión de Gobierno y Administración. Pero por supuesto que nos queda claro que la intención de esta mayoría mecánica no es hacer las cosas bien, es pasar este proyecto a como de lugar, inventándose ahora que es necesario para el segundo desembolso del fondo. Y esto es absolutamente falso. Antes de haber salido yo de la fracción oficialista, se nos dijo claramente que el desembolso del fondo venía con o sin empleo público, así que esto es una mentira que se están inventando. Pero, ¿ha llevado el proyecto de ley de empleo público el procedimiento adecuado en la Asamblea Legislativa? La sala pide una serie de cosas y la Comisión de Consultas de Constitucionalidad pretende dárselas para arreglar todos esos entuertos a los que usted hacía referencia, pero lo hace utilizando el procedimiento equivocado. Eso es como tratar de comerse una sopa con tenedor. La sala establece una serie de problemas y hace una serie de sugerencias de cómo arreglarlo, pero la sala nunca indica cuál es el camino, cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para arreglar todas esas cosas. La comisión toma las objeciones de la sala, presenta un texto sustitutivo, pero escoge el procedimiento equivocado para conocer de esas posibles soluciones. ¿Por qué es el procedimiento equivocado? Había 3 procedimientos posibles. La comisión escoge el más corto, el más abreviado, el que no permite derecho de enmienda, y nos pone a legislar a los legisladores con las manos amarradas. Eso es inconstitucional, dadas las propuestas que están emanando desde la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Es por eso que yo presenté un dictamen de minoría y advertí en la comisión, porque yo soy miembro de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que el procedimiento que se estaba utilizando era el procedimiento incorrecto. Por eso, cuando la mayoría de las fracciones legislativas, muy probablemente sea así el lunes, acojan el dictamen de mayoría de la comisión, se estará violando la Constitución política por el procedimiento.
Si los salarios más altos de los jerarcas no se tocan, ¿para quién está hecha la ley de empleo público? Creo que es injusto. Creo que el proyecto está viniéndose a aplicar a los empleados públicos que no son privilegiados, cuando lo que debería hacer es que el proyecto debería aplicarle a los que son privilegiados. De buenas a primeras excluyó al ICE, de buenas a primeras excluyó al INSS, de buenas a primeras excluyó a los bancos del Estado. Ahora se están excluyendo a las universidades en la parte alta, al Poder Judicial en la parte alta, a la Caja en la parte alta, a las municipalidades en la parte alta, a las instituciones autónomas en la parte alta, a la Asamblea Legislativa en la parte alta, y todo lo que es la parte baja, los salarios menos bajos, esos sí están entrando, y el Poder Ejecutivo está entrando, y los maestros están entrando. Entonces yo no creo que el proyecto sea fiscalista, creo que el proyecto es injusto. Creo que al contrario, creo que el proyecto no va a funcionar para efectos fiscales porque excluyó toda la parte de arriba, cuando es precisamente la parte de arriba la que requiere el empleo público, no la parte de abajo. Si el proyecto no está sirviendo para ahorrar, entonces, ¿por qué seguir insistiendo? Aquí lo que estamos viendo son a las élites políticas queriendo, mediante este proyecto de empleo público, hacer una reforma del Estado camuflada, recortar al Estado, poco a poco ir lesionando la calidad de vida de funcionarios públicos de menores ingresos. Y aquí se montan de un mito popular de que los funcionarios públicos todos ganan salarios excesivos, cuando es absolutamente falso y todos lo sabemos. Y meter además cosas nefastas como la famosa cláusula de objeción de conciencia. Es muy lamentable que lo que haya de interés es esto, hacer una reforma al Estado solapada, a contrapelo incluso de todos los llamados de atención del Poder Judicial y a contrapelo de violentar principios esenciales constitucionales. Entonces, esto es lo que tenemos, un ornitorrinco jurídico que además va a ser inaplicable, como vos decís, va a generar demandas porque está tan mal redactado y tan hecho a la carrera que no hay por dónde aplicar esta ley realmente una vez que sea aprobada. Si antes el proyecto de ley no era beneficioso para nadie, mucho menos lo es ahora. Sin embargo, el gobierno sigue intentándolo, a golpe de tambor. La gestión de la ley de empleo público ha sido muy secreta. Por ejemplo, los temas de salario único, de las familias de salario, los montos, son un total misterio, tanto para la población como para nosotros los trabajadores. Tanto es así que la misma ministra Pilar Garrido fue denunciada porque no ha presentado datos al momento de lo que es el salario global. Por eso, para aclarar un poco esto, pasemos a ver la siguiente cápsula. La maquinaria del Ejecutivo en pandemia, además de conseguir vacunas y hacer conferencias de prensa, también se concentró en la aprobación del proyecto de ley estrella de Mideplan, del gobierno. Luego de las 35 inconstitucionalidades señaladas por la Sala Cuarta, Empleo Público sufrió su última mutación en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad. Y si la primera versión asustaba, espérate a ver lo que trae la secuela. El papel protagónico le vuelve a caer a Pilar Garrido. La idea de que Mideplan administre nombramientos, defina política salarial y evalúe el desempeño de las personas trabajadoras del sector público era una buchaca de la que el Ejecutivo no se iba a privar. El plot o la trama gira en torno a un salario universal que no se sabe quién calculó, ni cuál es el monto, ni a quiénes aplica, pero al final termina congelando todos los salarios que estén por encima del monto imaginario de Pilar Garrido durante 12 años. ¿Muy era del hielo? Por si fuera poco, la UNA sacó un estudio que demuestra que las cifras de ahorro presentadas por el Mideplan son más grandes de lo que verdaderamente ahorraría el proyecto de ley. Aún así, Pilar Garrido se niega a dar datos. Incluso ya presentaron un recurso de amparo en su contra. Pero no toda la trama tiene su origen en Mideplan.
están los actores secundarios, a quienes también les llegará la ola de frío. Como usted o como yo, que aún sin ser trabajadoras del sector público, veremos cómo se debilitan cada vez más los servicios que necesitamos en salud, educación y cobertura del Estado, sin que se acaben los abusos ni la desigualdad salarial. El final es predecible. Si se irrespeta la autonomía institucional, se violentan los derechos laborales y se atropellan los procesos legislativos, será un tribunal internacional el que decida el futuro de la ley de empleo público. Porque no tuvimos ni un gobierno ni una asamblea legislativa a la altura de las circunstancias. Bueno, muy bien, aquí regresamos de la cápsula, hablando más sobre este tema tan importante. Fernando. Bueno, y qué misterio rodea realmente todas las decisiones que se han tomado en torno al tema de salario universal. Parece como realmente sí, de película, ¿verdad? Todo el misterio en torno a esto. Desde enero que nosotros del año pasado que ingresamos aquí a la APSE y estamos con este tema de empleo público, ha sido un misterio. Claro. Nuestra máxima cuestionamiento que se hizo fue salario global. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es? No aparece por ninguna parte, se pide por aquí, se pide por allá y no hay. En otros momentos sí se daba, sí se dio y podíamos hacer cálculos, pero en estos momentos no sabemos nada. O sea, ¿por qué tanta secretismo con este tema, verdad? Nos preocupa. Bueno, y uno podría también lanzarse a sospechar exactamente, si no les importa, por ejemplo, cuánto va a terminar siendo el salario universal, si tampoco se sabe cuánto va a ser el ahorro, en definitiva, ¿para qué se impone esto? Y yo creo que aquí uno podría sacar un par de deducciones en torno a los congelamientos de 12 años de los salarios de todo el empleo público. Yo creo que en realidad esa también es una de las búsquedas del gobierno. Y por otra parte también nos han tratado de vender que el Fondo Monetario Internacional no va a soltar la plata que pretende el gobierno si no se aprueba esto. Muy interesante esa otra parte que nos dijo la diputada, ¿verdad? También es como forzarlo y llevar primero a decir que el sector público es un desastre, ¿verdad? Y luego de que tiene que aprobarse, o sea, tiene que aprobarse. ¿Por qué tiene que aprobarse? En estas condiciones, vieras que uno ve el proyecto como empezó en su momento y como está llegando, todo es como un rompecabezas tratando de ver cómo hacen para acomodarlo a la fuerza, ¿verdad? Pero acomodarlo. Sí, y como ese acomodo entra como elefante en un bazar, todavía nosotros tenemos mucho más para ir desglosando esta nueva mutación de la reforma del proyecto de ley marco de empleo público. Quédate acá desde la otra acera. Para comprender los cambios más importantes que ha sufrido el proyecto de ley de reforma marco de empleo público, vamos a contar con nuestro siguiente invitado. Ricardo Vindas es economista y nos acompaña hoy aquí desde la otra acera. Bienvenido, Ricardo, y te recibimos con justamente la pregunta clave. ¿Cuáles son los cambios más importantes que están presentes a partir de los informes presentados por la Comisión de Consultas Constitucionales? Aquí hay dos criterios a valorar, ¿verdad? Los cambios lo que intentan es rescatar el proyecto a la luz del pronunciamiento de la sala. No obstante, hay que entender que el fondo principal del ajuste viene a debilitar el objetivo final del proyecto de ley. El proyecto de ley lo que intenta es poder unificar, tal y cual establecía la Constitución, un único régimen de empleo público.
Parece, yo no soy abogado, hay diversos criterios al respecto. Cuando en la Constitución hablan de un único régimen de empleo público, hay sectores que entienden que es un único régimen, todos gobernados bajo una única instancia. Hay lecturas legales que no deshabilitan o no inhiben la posibilidad de crear varios regímenes. Ahora bien, volviendo al proyecto. El proyecto buscaba unificar la administración del empleo público. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en el aspecto salarial, la administración, el gobierno, viene señalando que hay disparidades importantes en la estructura salarial. Disparidades donde encontramos un régimen de servicio civil que gobierna todo el Poder Ejecutivo, con una estructura salarial en términos relativos con otras instancias, como el Poder Judicial, como las universidades, que tienen estructuras salariales más altas. Es decir, un servicio civil con una estructura desfasada, con salarios menos competitivos que otras instancias. ¿Hay forma, existen los datos para hacer un cálculo en torno a cuánto se va a ahorrar el Estado, por ejemplo, con medidas como las que se toman en cuenta en dicho proyecto? ¿Cuánto va a ser el ahorro final? Es una buena pregunta, lamentablemente es una pregunta que no tiene respuesta. Vamos a ver, la única manera de poder determinar si hay un ahorro o hay un incremento en el corto, mediano, largo plazo de las finanzas públicas en temas de empleo público es conociendo esa famosa estructura del salario global, ¿verdad? Esa famosa columna que establece el proyecto de ley que intenta unificar las remuneraciones de puestos que desarrollan las mismas labores, ¿verdad? Y a través de toda una estructura claramente definida. Pero repito, para que conocer esa estructura salarial y poderla comparar con los gastos actuales que implicaría remunerar al trabajador mediante un salario compuesto. Sin embargo, no conocemos ese salario global. Por lo tanto, sencillamente es imposible, no es factible poder emitir cuál es ese ahorro o ese incremento en el corto plazo del proyecto de ley. Sin embargo, hay que señalar también que Mideplan ha señalado, ha expuesto en diferentes medios de comunicación, en diferentes momentos, que sí se espera un ahorro significativo en temas de pago de salarios de los empleados públicos. Y es un aspecto que genera mucha inquietud en cuanto, repito, no conocemos esa estructura. Entonces, aquí hay dos opciones. O Mideplan sí conoce en términos generales ese famoso salario global y su estructura, y por lo tanto tiene información suficiente para estimar los ahorros correspondientes, o es una estimación a mano alzada que carece de la validez técnica. No puedo emitir un juicio al respecto. Lo que sí podemos asegurar es que no conocemos esa información. Le agradecemos a don Ricardo Vindas, así como a Pedro Muñoz y a la diputada independiente Paola Vega por el tiempo que le dedicaron a la audiencia hoy en este programa titulado La última reforma neoliberal de Carlos Alvarado. El título sugiere realmente que ya han habido una serie de proyectos que forman parte también de esta arremetida contra el Estado Social de Derecho, doña Saray. Sí, efectivamente, ¿verdad? De hecho, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ha sido fatal para el sector trabajador, para Costa Rica. Ya lo hemos visto con las cuestiones del IVA y la pobreza que hay, la desigualdad que tenemos en Costa Rica. Y ahora venimos con el último, ¿verdad? Qué duro. Pero porque no les da más tiempo, pero muy probablemente le das 4 años más de gobierno y seguiría. Y podría seguir y sería imponiendo más reformas, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente para Costa Rica. Y lo más lamentable es ver que se hacen cosas que no tienen ningún sentido, que no tienen ni pie ni cabeza, que son solo como requisitos. No de cara al pueblo, que se supone que para eso es un gobierno, ¿verdad? Sino que simplemente para ayudar, beneficiar a unos pocos, ¿verdad? A unos pocos y generar más desigualdad y más pobreza y más condiciones laborales muy difíciles para todos los trabajadores de este país. Me refiero tanto sector público como sector privado.
Y es que eso es fundamental entenderlo cuando hablamos de que un proyecto como el de la reforma de empleo público nos va a afectar a todas y a todos. Nos referimos a que aquellas personas que no somos empleadas o empleados públicos, también vamos a ver cómo los servicios que requerimos de nuestra institucionalidad justamente se van a ir deteriorando. ¿Y esto quién lo capitaliza? Bueno, aquellos que han utilizado la forma de gobernar como un catálogo al que le van incorporando mes a mes una institución pública más debilitada. Así que es correcto cuando decimos que el proyecto de ley marco de empleo público nos afecta a todas y a todos. Doña Saray, es un gusto como siempre compartir con usted y con toda la audiencia del otro lado de la pantalla. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos. Y les recordamos que pueden encontrar todas las entrevistas completas que realizamos aquí en Desde la Otra Acera, tanto la de Pedro Muñoz como la de Paola Vega o la de Ricardo Vindas, en Spotify. Busquen Desde la Otra Acera y ahí aparecen las entrevistas completas. Hasta la próxima. Recordá que nos encontramos todos los jueves a las 7 de la noche por los perfiles de APSE Informa, así como los miércoles a las 6:30 por Extra TV 42. Chau.